Buenas a todos, gente, y bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión estaremos hablando de las inclemencias. Bueno, no, las inclemencias son cuando hablo de un show, pero en esta ocasión estaremos hablando de lo que pues acontece cada semana en 205 Live. El problema de la división crucero, básicamente. Bueno, señores, realmente es una división muy joven, con muchos talentos, muy poderosos y la madre y todo eso. Pero a fin de cuentas pecan de algo muy importante para mi gusto, que es la falta de compromiso con ellos mismos. Es decir, realmente no veo a hombres entrando al ring con la pasión de partirse la madre, sino más bien como de ir a quedar bien con la gente. Ni siquiera los rudos, es decir, tenemos por ahí entre los rudos a Noam Dar, a Tony Nese, a Drew Gulak, a Arya Daivari. Es decir, ni siquiera estos rudazos rudísimos que deberían ser odiosos, pendencieros, crueles y demás, no lo son y realmente pues no se les ve bastante bien. Es decir, después de Neville tu mejor rudo básicamente es The Brian Kendrick y el hombre no es que sea demasiado entretenido, entonces por este simple hecho de la falta de compromiso que tienen con los personajes es por la que sufre bastante la división crucero. Realmente el proyecto empezó muy bien y la verdad es que se notaba mucho, pero mucha diferencia. ¿A qué me refiero? A que cuando empezó el torneo de los cruceros, este torneo del Cruiserweight Classic, empezó bastante padre porque todos los competidores empezaron con las ganas de comerse el mundo, de hacer las cosas bien, de triunfar, de sobresalir, independientemente de que el torneo estuviera o no arreglado para que lo ganaran Sabre Jr., Kota Ibushi y en su defecto por la firma de ninguno de los anteriores, TJ Perkins. Realmente el torneo se vio muy padre, muy bien, bien bonito, bien trabajado, buenas luchas interesantes, con movimientos padres, con movimientos entretenidos. Es decir, se veían las ganas de romperle el ojete al otro competidor para avanzar tú. Entonces era bastante entretenido y a la gente le gustó. Es decir, a la gente la semana 1 igual y a lo mejor dijeron, no está muy bueno, ok. La semana 2 lo vio más gente y la semana 3 la vio más gente. Es decir, fue a más y a más y a más ese torneo hasta que las finales, que fueron el señor Ibushi contra Perkins y Sabre Jr. contra Metalik, fueron bastante padres los segmentos. Es decir, no vimos casi nada de botches, vimos buenos lances, vimos buenas acrobacias, pero también vimos buenas luchas. Es decir, vimos buenos castigos, aprendimos nuevas llaves, aprendimos que se podía trabajar muy bien con llaves muy simples y con otras llaves que igual y no se ven tan poderosas, pero que lo son, y por el contrario con llaves que no tienen el menor riesgo para el rival, pero que se ven bien grotescas, como esa llave que parece que te rompe el omóplato de Zack Sabre Jr., que la verdad es como un truquito de magia. Es decir, se ve bien desgraciado, parece que le partiste el lomo al rival y la verdad es que no le pasó absolutamente ni un rasguño. Entonces realmente es un buen torneo lo que hicieron para empezar. ¿Por qué? Porque repito, traían muchas ganas de triunfar y esas ganas poco a poco se fueron apagando. Cuando empieza la división crucero en Raw, la gente la volteó a ver, es decir, dijo, bueno, pues está entretenida, está interesante. Perkins de campeón no estuvo mal, y no estuvo nada mal, pero poco a poquito nos fuimos dando cuenta de que la división crucero era una tras otra vez lo mismo. Es decir, güeyes dando giros, personitas dando vueltas y poquito más. Es decir, las ganas de ganar, por así decirlo, no estaban ya presentes dentro de nuestra querida división crucero, y eso se fue notando más y más a cada lucha. Posterior a eso empezamos a ver luchas de relleno entre personajes sin alma, es decir, no tenían ninguna razón de ser. Por ejemplo, tenías musulmanes como Daivari y tenías ahí a Mustafa Ali haciéndola también de pakistaní, y tienes ahí a Drew Gulak, que pues también es europeo. Entonces tienes con qué jugar a los tipos rudos, a los tipos de fuera que vienen a conquistar o cosas así. Entonces no les diste nada, simplemente son tipos que entran al ring, hacen sus marometas y fin del asunto. No están angelados. Y por el otro lado, ellos mismos no están como estaba leyendo hace poco una entrevista
no están comprometidos con sus personajes y eso me pareció algo muy muy atinado de decir. Es decir, cuando tú ves a Rey Misterio en el ring, ves a Rey Misterio y el hombre, el señor, se compromete completamente con el personaje de Rey Misterio. Es decir, es el tipo carismático, una persona justa, una persona honesta, una persona carismática, una persona que ama a su gente, que está orgulloso de sus raíces. Te crees el personaje, es decir, Misterio lleva en el alma el personaje que le toca. Y pues en su momento cuando se quitó la máscara en WCW y anduvo de cholo, también cuando estaba de cholo con este Super Crazy, con este Juventud Guerrera, entonces también le creías que era un cholo del barrio, con la banda y respaldando a la gente, o sea, con ese estilo de personaje, es decir, creerte el personaje es muy, pero muy importante. Por eso gente como Jinder Mahal, como Titus O'Neil, como Darren Young, como Bo Dallas en estos momentos no triunfa. ¿Por qué? Porque su personaje no se lo creen ni ellos. Es decir, así como que voy a hacer eso. Es decir, si ellos no se sienten cómodos con el personaje, no van a hacer nada. Por ejemplo, el propio Ryback, que muchos podemos decir que es bulto, que no sirve, que bla bla bla. Ok, el señor no trae nada en sapiencia de lucha, no sabe hacer muchas cosas en el ring que debería de saber por base. Pero ok, vámonos con su personaje. Su personaje del niño bueno, él no se la creía, es decir, él no se sentía el tipo bueno y grandote, sino que él le gustaba ser el bully, el ojetito, el señor que te molesta porque eres diferente a él. Es decir, a él le gustaba ese personaje y era el que mejor desempeñaba. Es decir, el personaje que más te acuerdas de Ryback es el primerito, donde empezaba a destrozar a todo mundo por mero gusto. Y realmente se sentía cómodo con él. Por ejemplo, John Cena nunca se ha sentido incómodo con su personaje de El Marine de la lucha, como le dicen muchos, de pues el ídolo de los niños, el amor de las chavas. Es decir, le gusta lo que hace. Orton igualmente. Edge también le encantaba ser el máximo oportunista. Alberto del Río le gustaba ser el aristocrático latino. Es decir, realmente buen desempeño de esos personajes, porque se lo creían los propios actores de ese personaje, es decir, los luchadores del mismo. Por ejemplo, a Sami Zayn le encanta ser el underground y le parece perfecto también jugar al underdog todo el tiempo. Mismo caso para Daniel Bryan. A Daniel Bryan le gustan muchas cosas, pero no le gusta ser heel. A él no le agrada la idea de ser el malo de la película, porque a él no le gustaría ser una persona que se le considere malvada. Entonces este tiempo en el que fue rudo, más que odioso, fue así como que entonces no necesitábamos más. Y realmente cuando empieza con en este tema de respeto por la barba y lo de el chivo y lo de que pues Triple H no me deja ser lo que yo soy y debo de lograrlo, pues se le veía cómodo y la gente se lo creyó y la gente se lo compró. Y también podemos, por ejemplo, irnos con Dean Ambrose. A Dean Ambrose le encanta su personaje de Estoy Loco y lo desempeña bien, es decir, sus promos son buenas. Su desempeño en el ring no me gusta, no me parece aceptable, me parece que le faltan muchas cosas, pero su personaje está muy bien llevado, sabe jugar con sus caras, es decir, a grado que muchos le dicen Dean Muecas Locas Ambrose. Entonces está bien su personaje. Y volviendo a la división crucero, tenemos personajes desangelados a muerte, es decir, nadie se cree sus personajes. O sea, TJ Perkins no se cree que es un gamer, Rich Swann no se cree que es un bailarín. El único que está medio creyéndose su personaje, y por eso creo que a la gente les está gustando, es Jack Gallagher. Entonces está bastante bien en ese aspecto Gallagher, con ese personaje a lo Mary Poppins, a lo inglés, a lo gracioso, pero a la vez entretenido. Es decir, está muy bien cimentado Jack Gallagher en ese personaje, y eso es algo que le va muy bien. Es decir, la personalidad de estos sujetos no es bastante buena. Incluso Neville pues se le ve cómodo con el personaje, pero al mismo tiempo no te lo terminas de tragar
porque quizá el propio Neville no se termina de tragar que es el tipo desgraciado, el tipo que solo piensa en sus intereses, porque si tú analizas la personalidad de Neville, es una persona muy, pero muy correcta. Entonces una persona que es muy correcta difícilmente puede desempeñar un papel de estas magnitudes, sobre todo si no trae un precepto básico. Por ejemplo, hay empresas en las que para los personajes mucha gente les pregunta, ¿tú qué quieres ser? No, pues que yo quiero interpretar a una persona súper inteligente que le enseña a la gente, y pum, salió Damien Sandow. Y pues, no, pues yo quiero interpretar a un vaquero, y pum, no sé, sale Jimmy Wang Yang, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, ok, tienes que encontrar un personaje que te quede, que te haga sentir bien contigo mismo. No puede ser nada más el tipo que se subió a luchar, tienes que ser algo más en el ring. Es decir, no es lo mismo decir vi a Juan contra Pedro que vi a un bombero contra un policía. Entonces, pues es que el creerte, el personaje es el creerte que eres lo que representas encima del ring. Eso no quiere decir que lo seas. Por ejemplo, Alexa Bliss es un amorcito de persona y ella representa su personaje de heel en base a que ella cuando iba a la secundaria le hacían bullying y está mostrándole a la gente pues la actitud que tomaban estas personitas con ella cuando iba a la secundaria, y de este modo, como algunos otros, mostrar que pues aunque seas muy bully, muy desgraciado y todas esas cosas, pues a fin de cuentas no terminas en nada bueno, porque al final los feudos pues los termina perdiendo, por así decirlo. Entonces pues es la intención que le das a las cosas. Y de ahí pasamos al otro tema súper desgraciado de la División Crucero, que es las historias. La División Crucero desafortunadamente no tiene historias bien hechas. Es decir, tenemos a Neville con este personaje de yo y yo. Es decir, yo soy el rey, yo soy lo máximo y los demás me importan un carajo. Es decir, tiene una motivación para lograr el trono. Pero ahora que tiene el trono, no tiene realmente una motivación para seguir en el trono. Es decir, no es algo como que demasiado interesante. Tenemos a Gallagher, que pues ahí está haciendo su storyline de que pues atacó al Neville, y es decir, intentas encontrar la razón por la que está esta historia y no la encuentras. Es decir, lo ataca porque quiere su campeonato. Nada más por eso. O sea, las luchas de campeonato deben de tener una historia. Es decir, por ejemplo, el Becky Lynch contra Alexa Bliss es: te ataco porque yo soy mucho más talentosa que tú y yo me merezco mucho más las cosas que tú, y tú eres una tonta y tú no representas ninguna revolución femenil como tú dices y yo sí. Y Becky, por el contrario, es: yo represento la revolución femenil, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el empeño, y tú representas el querer venir a arrebatarlo todo. Es decir, hay una historia, hay algo que te cuentan, hay algo interesante que oír, hay algo tatemado, pensado ahí en la mente de la directiva para hacer las historias. Y en el caso de la División Crucero, esto no pasa. Ok, apareció Tajiri y atacó a Brian Kendrick. ¿Por qué? Pues igual, como siempre digo, porque podemos, porque no hubo ninguna repercusión. Ahorita ya estamos con Tosawa. Ya no es Akira Tosawa, ya es Tosawa secas. Entonces, pues no encuentro la métrica para esto. Es decir, Brian Kendrick ataca a Tosawa porque sí. No hay una historia como tal. Igual TJ Perkins y Tony Nese. Ok, TJ Perkins ataca a Tony Nese porque sí. Creo que la historia mejor construida de la División Crucero, y eso parecía la Rosa de Guadalupe, era Alexander contra Dark. Entonces creo que la verdad la División Crucero está bastante mal por estas dos cosas. Es decir, tienes personajes sin alma y no tienes historias. Entonces nada más estás subiendo muñequitos al ring a hacer marometas, a entretener a la gente supuestamente, porque la gente ni siquiera se está entreteniendo con esto. ¿Por qué la lucha de las 5 esquinas fue tan buena? Es decir, fue la menos peor de todas las luchas que hemos visto de la División Crucero, porque entendíamos el alma de la lucha. Es decir, yo quiero la oportunidad, si Rich Swann no la va a tomar, yo sí la quiero. Entonces tenía una motivación, entonces había algo por lo que pelear y la gente volteó a verlo
y la gente se vio bien. Y la lucha no fue nada más acrobacias, 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 sino lucha, lucha, golpes, patadas, llaves contra llaves, candados, etcétera. Y a la gente le gustó, pero estancas a la división en que es que este da muchas vueltas, es que este da muchos giros, y es que este se zafa bien fácil, y es que este es súper rápido. Ok, güey, por mí puede ser Speedy González, pero no tiene ángel, y no tiene un personaje que me llame la atención, y no tiene una historia que me llame la atención. Y si eso no funciona, pues para qué quiero todo lo demás, ¿no? O sea, por mí que sea Flash, ¿no? Qué padre que se zafe, qué padre que sus spots, pero los spots, ojo, los spots te los aprendes, es decir, los spots de WrestleMania son únicos en la vida, es decir, son cosas que no vas a ver tan fácilmente. Por ejemplo, La Roca intentando la paralizadora, se la detienen y Stone Cold atiza el fondo del abismo, y viceversa, y son cosas que no volviste a ver. Es decir, por ejemplo, Randy Orton viene con el Curb Stomp y aparece el RKO. Es decir, son segmentos que no vuelves a ver. Y en cambio en la división crucero, estos segmentos de que wow, se zafó de tal forma, wow, se escapó de tal forma, wow, dio 25 millones de giros en el aire, te los aprendes y cada semana los ves. A grado de que pues después de cierto tiempo pierde la gracia. Es como que te compras una consola nueva. La primera semana la vas a estar usando como loco porque te encanta, porque te fascina, porque es lo máximo. Pero después de cierto tiempo ya la das por hecho. Entonces no la necesitas más como una novedad, sino más bien como algo que ya está ahí, y pues qué padre, ¿no? Entonces eso es lo que le pasa mucho a la división crucero, que la gente ya da por hecho las cosas por lo repetitivas que llegan a ser las acciones que llegan a hacer dentro del ring. Es decir, ves a Rich Swann y sabes que cuando el rival se tira, él va a dar un giro de 450 y va a caer parado. Cuando ves al señor Mustafa Ali, sabes que su finisher va a ser un Imploded 450. Es decir, o sea, mucho giro y pues como dicen, mucho ruido y pocas nueces. Después, o sea, pocos son los luchadores de ahí que están diciendo, oye, yo tengo llaves, oye, yo tengo candados, oye, yo tengo transiciones, oye, yo tengo cosas con las que competir, no nada más acrobacias a lo estúpido. En ese aspecto yo entiendo mucho más a la gente que le gusta Zack Sabre Jr., a la gente que le gusta Kota Ibushi, a la gente que le gusta Drew Gulak, por ejemplo, que traen un poco más hechos sus repertorios luchísticos. Y por ejemplo, ya estamos completos, o sea, no tenemos personajes, no tenemos buenos repertorios porque nada más damos giros en el aire como trompo, no tenemos buenas historias, y a nadie le importa lo que hacemos por lo repetitivos que somos. Entonces la división está jodida. Entonces pues no tenemos nada que pues agregarle al universo de WWE, que de repente nos está sorprendiendo con esta cosilla o con aquella otra. Entonces, ok, la división puede ser muy buena, pero también es muy mala en otros aspectos. Realmente puede mejorar mucho. Lo mismo dije de Raw en su momento también, para su acomodo de programa. Pueden mejorar muchísimo, pero mucho. Pero la cosa es que ellos se definan a querer mejorar en esos aspectos. Bueno chicos, de momento ya lo dejo por aquí. Lo dejamos en conclusión de que pues básicamente le faltan varias cosas a la división crucero, entre ellas que son personajes, historias, compromiso con la marca y pues cosillas de ese tipo. Bueno chavos, de momento yo lo voy a dejar por aquí. Espero que el video haya sido de su agrado. Si fue así, ya saben que me pueden regalar un enorme me gusta. Si pues quieren pasarse por el canal, también son bienvenidos a hacerlos. Y de momento chicos, yo lo tengo que dejar por aquí. De momento es todo, soy Austin Rivera y nos veremos a la otra.